Hola, hoy vamos a aprender muchas técnicas para empezar los tejidos. Primero que todo, lo que vamos a hacer es elegir el crochet adecuado para poder comenzar un tejido. Entonces, yo tengo aquí mi trapillo, que es de un grosor mediano, más bien delgado, pero no ultra delgado, ya mejor mediano. Y vamos a ver cuál crochet tengo que ocupar. Tengo un crochet número 10, tulip, que son mis favoritos, al menos de estos grandes, y un número 8. Entonces lo que yo hago para ver cuál es el adecuado, al menos para el más cómodo para mí, es que veo en la punta si es que el trapillo se ajusta perfecto en la punta o no. Entonces ven, lo medí con el 10 y ahora lo mido con el 8 y miren, en el 8 sobresale demasiado el trapillo, entonces ahí me va a costar mucho tejer, se me va a estar saliendo a cada rato la aguja. Por eso escogemos la aguja número 10. Ahora vamos a empezar un tejido redondo con puntos bajos. Entonces comenzamos con nuestro anillo mágico, como siempre, donde yo lo giro alrededor de mi mano. Luego dejo la hebra que viene desde el ovillo hacia atrás y inserto mi crochet dentro de mi anillo, saco trapillo y se me genera una orejita. Luego tomo más trapillo que viene desde el ovillo y lo paso a través de esta orejita. Luego se aprieta un poco a la medida para dejar el trapillo a la medida del crochet y ya puedes empezar a tejer alrededor de tu anillo. Además tienes que ir tomando también esa hebra suelta para ir escondiéndola al tiro. Entonces realizo tantos puntos bajos como sea necesario para poder cerrar mi anillo mágico. Aquí ya llevo 4 porque estoy contando el nudo inicial. Y hago una prueba para ver cómo voy con la cantidad de puntos bajos. Entonces lo aprieto con fuerza, pero no tanta porque hay veces que se rompe el trapillo. Lo aprieto entonces hasta que me quede bien cerradito, con cuidado, y ya veo que entonces puedo cerrar mi anillo con un punto deslizado, que es donde saco trapillo a través de las dos orejas del punto inicial y este mismo lo paso hacia allá. Luego tejo una cadeneta para la altura y listo. Así es como comenzamos un tejido redondo. Hay que seguir ahora la regla del círculo para seguir tejiendo alrededor, donde en la segunda vuelta vamos a tejer 2 puntos bajos por cada punto bajo de la vuelta anterior. En la tercera vuelta vamos a tejer un punto bajo y un doble punto bajo, y así consecuentemente. Ahora vamos a hacer un tejido redondo pero con punto alto. Entonces el anillo mágico lo comenzamos igual como les enseñé en el video pasado y vamos a tejer 3 cadenetas para llegar a la altura del punto alto. Entonces ahora solamente es necesario tejer puntos altos alrededor del anillo mágico. Lo que sí, cuando uno hace un anillo mágico con puntos altos, tienes que tejer más puntos altos que bajos. Por ejemplo, si en el comienzo con puntos bajos hicimos 8 puntos, entonces con puntos altos vamos a hacer 12 para poder ser capaces de cerrar nuestro círculo y comenzar con la segunda vuelta. En este caso, cuando comencemos con la segunda vuelta, se sigue la misma regla del círculo, donde vamos a ir en la segunda vuelta tejiendo 2 puntos bajos, 2 puntos altos por cada punto alto de la primera vuelta. En la tercera vuelta un punto por medio. En la cuarta vuelta cada 2 puntos vamos a hacer el punto doble. Eso es algo básico que lo puedes buscar en cualquier tutorial o patrón escrito, o me lo puedes consultar si es que tienes dudas. Entonces ves, aquí apretamos el círculo y vemos si es que estamos listos para cerrar nuestro anillo. Entonces
En la tercera cadeneta es donde nosotros vamos a cerrar nuestro anillo con un punto deslizado. Y listo. Para comenzar ahora la segunda vuelta, entonces tenemos que hacer nuevamente 3 cadenetas para llegar a la altura del punto alto con el que estamos tejiendo todo nuestro círculo. Y tener precaución de tomar el trapillo que viene desde el ovillo y no la hebra que nos sobra. Así de simple. Ahora vamos a hacer un tejido cuadrado o rectangular. Para esto lo que tenemos que hacer es cadenetas, tantas cadenetas como el largo queramos nuestro trabajo. Entonces acá yo voy a tejer 10 cadenetas para mostrarles cómo se hace el tejido. Entonces tejo las cadenetas, veo ahí el ancho que necesito. Acuérdense que las cadenetas tienen que tejerlas parejas y con el mismo grosor. Entonces ya llegué a mis 10 cadenetas, luego hago una para que vale como el primer punto y tejo un punto por cada cadeneta de que tejimos. Entonces en total deberíamos tener 10 puntos bajos, 10 puntos bajos. Así que vamos a tejer por cada cadeneta un punto bajo. También lo puedes hacer con punto alto, solamente que al llegar al final, en vez de tejer una cadeneta para darle altura, vamos a tejer 3, igual que en el caso del círculo. Entonces tejemos hasta la última cadeneta, eso es importante, para que nos quede un tejido parejo. Vamos a tejer hasta la última cadeneta sin perderse, por eso es importante que vayan contando. ¿Ven? Ahí está la última, entonces la tejo. Y ahora, para comenzar la segunda vuelta, bueno, vemos ahí que está quedando parejo, entonces tejemos una cadeneta para dar la altura y damos vuelta a nuestro trabajo. Lo que yo hago es que el primer punto no lo tejo porque tengo la cadeneta, entonces empiezo a tejer desde el segundo punto, pero sí hay que tejer hasta el final, hasta el último punto de la cadeneta. Eso es muy importante, o si no, no nos va a quedar un tejido parejo, se nos va a ir achicando. Si están partiendo con esta técnica, entonces sería bueno que fueran contando los puntos que hacen para que siempre tengan la misma cantidad de puntos. O sea, yo comencé con 10, entonces tengo que terminar con 10. ¿Ven? Entonces acá me queda el último punto y este tengo que tejerlo sí o sí para tener un tejido parejo. Entonces así es como vamos a ir tejiendo todas las filas, saltándome un punto y tejiendo una cadeneta de altura y tejiendo hasta el último punto. Y ahí generamos nuestro tejido cuadrado o rectángulo o de la forma, o sea, bueno, de esas dos formas, que son las que estamos aprendiendo ahora. Ahora vamos a ver cómo se hace un tejido ovalado. De la misma forma que anterior, entonces tejemos nuestras cadenetas tan ancho como queramos nuestro trabajo y vamos a hacer una cadeneta de altura y vamos a tomar desde el segundo punto, vamos a empezar a tejer puntos bajos de la misma forma que la vez anterior, que los tejidos cuadrados o rectangulares. Entonces aquí vamos a tejer puntos bajos por todas las cadenetas hasta llegar a la última cadeneta, que es donde aquí se realiza la modificación respecto del tejido cuadrado o rectangular. Si se dan cuenta, siempre me aparece ese nudo en el trapillo y yo lo escondo, lo dejo o entre medio del tejido o por detrás. Entonces aquí hay que identificar el último punto de la cadeneta y entonces en este último punto vamos a tejer en el mismo punto 3 o 4 puntos bajos. Siempre depende de la cantidad, o sea, del tamaño de tu tejido ovalado que quieres hacer. Pues en este caso yo tejí 4 puntos bajos en total y
luego simplemente nos saltamos hacia el otro lado de la cadeneta y tejemos parejo como habíamos estado haciendo al comienzo. Entonces tejemos un punto por cada cadeneta de base. ¿Ven? Entonces, para identificar bien si lo estamos haciendo bien o no, podemos aplastar nuestro tejido y ver que quede planito, pero eso es importante que lo hagamos como desde la tercera vuelta. Ya, entonces ahora llegamos aquí de nuevo al comienzo del tejido, pero recuerden que nosotros solamente habíamos hecho un punto bajo. Entonces ahora en el primer punto es donde vamos a tejer 3 puntos más para poder tener los 4 puntos en total, igual que en la otra punta. ¿Ven? Y finalizamos nuestra vuelta con un punto deslizado. Entonces ahora lo importante es que tú vayas calculando. Siempre en la parte recta vas a hacer puntos simples, sencillos, y en las puntas es donde vas a ir generando los aumentos para que te vaya quedando ovalado y te quede un punto plano. Por ejemplo, aquí igual podemos ocupar la regla del círculo y tejer en un punto 2, en un punto 1, en un punto 2, en un punto 1, pero por los lados siempre con puntos simples. Bueno, si te queda alguna duda me puedes preguntar por interno y yo te voy explicando, ¿ya? Pero es súper fácil y útil para cualquier tejido que quieras. Así que eso, espero que les sea útil y muchas gracias por seguirme. Chao.